Buenas tardes a todos los que estáis ya conectados. Estamos esperando unos segundos porque está terminando de conectarse todos los participantes y enseguida, en unos segunditos, empezamos. ¿Veis la presentación, verdad? Claudia, ¿nos puedes confirmar tú? ¿Se ve, verdad, la presentación? Perdona, Úrsula, sí, se ve. Genial. Vale. Perfecto, pues bueno, yo creo que ya parece que está todo el mundo conectado, con lo cual, si os parece, comenzamos. Bueno, primero de todo, buenas tardes a todos, muchas gracias por conectaros. Bueno, algunos ya me conocéis porque estuvisteis en la sesión anterior, sabéis que esta sesión de formación forma parte de un bloque de formación sobre finanzas sostenibles que estamos impartiendo desde AFI y FinRec. Mi nombre es Úrsula García, soy socia responsable del área de finanzas sostenibles en FinRec, y en la sesión de hoy vamos a continuar un poco con los temas que estuvimos viendo en la anterior, en la que hicimos una introducción un poco a cuál es el marco, digamos, que tenemos a día de hoy de finanzas sostenibles, y posteriormente entramos más en una normativa en concreto, que es el reglamento de divulgación, que es una norma pues bastante amplia y que tiene bastante impacto en las entidades, y por tanto que bueno, solo vimos algunos de sus puntos y hoy vamos a continuar con ello. ¿En qué nos vamos a centrar hoy? Bueno, pues nos vamos a centrar en dos grandes bloques, ¿no? En primer lugar, vamos a profundizar un poco más en conceptos que ya hablamos el otro día, de todo lo que tiene que ver con las principales incidencias adversas, con la gestión de las principales incidencias adversas en materia de sostenibilidad, que es un requisito que establece el reglamento de divulgación para aquellas entidades con más de 500 empleados, y que además es una manera de tanto de valorar el principio de no causar un daño significativo, que es algo obligatorio, como luego veremos, en los productos, en la inversión sostenible, ¿no? En los productos que tengan inversión sostenible, como una forma, digamos, de gestión también de los productos artículo 8, en el sentido de que la gestión de las PIAs se puede utilizar para que un producto tenga pues esa promoción, ¿no?, de características ambientales y sociales. Es decir, no solo es una obligación que afecta a determinadas entidades que lo tienen que hacer el reporte a nivel entidad, sino que también es una herramienta a nivel producto, tanto para crear productos que promuevan características ambientales o sociales, promoviendo esas características mediante la gestión de estas principales incidencias adversas, como para valorar en las inversiones sostenibles, como os decía, el principio de no causar un daño significativo. A continuación veremos todo lo que tiene que ver con los productos sostenibles, es decir, qué quiere decir un producto artículo 8, qué implica la promoción de características ambientales o sociales, y ahí entrando un poquito más en lo que pueden ser las potenciales estrategias de inversión, intentar daros una visión un poco más práctica sobre cómo estamos viendo en la práctica que se están gestionando esos fondos para ser artículo 8, que nos explicará Claudia Antuña, asociada también de AFI, con la idea de que veáis un poco pues, qué estamos viendo en el mercado, y también detallaros un poco cuáles son las obligaciones de información, que además ahora especialmente relevantes porque entran en vigor muchas de ellas, ¿no?, el 1 de enero de 2023. Y por otro lado, lo mismo con los productos artículo 9, con la idea de poder explicaros también pues, qué estrategias de inversión estamos viendo en los productos artículo 9 y también pues, cuáles son las obligaciones de información que tienen, que son bastante similares en cuanto a plantillas, pero sí que es cierto que el grado de ambición de un producto y otro pues, no tienen nada que ver, ¿no? Y son mucho más exigentes, pues obviamente, los productos artículo 9, y ahí, bueno, de hecho, pues comentaremos, ¿no?, que estamos viendo cómo a nivel internacional pues está habiendo muchos fondos que eran, bueno, unos cuantos fondos que eran artículo 9, ¿no?, que están ahora pues viéndose, cuando se han enfrentado a tener que hacer toda esta documentación y todos estos compromisos de inversión sostenible y demás, pues que han hecho un downgrade, ¿no?, y se han pasado a fondos artículo 8, con lo cual pues eso muestra, ¿no?, la importancia pues eso, de tener que dar toda esta información, ¿no?, y de ese grado de detalle para asegurarnos que efectivamente los productos artículo 9 pues sí lo son, ¿vale?
Entonces, bueno, estos son los objetivos de hoy. Si tenéis cualquier pregunta, como ya comentamos en la anterior, podéis o bien levantar la mano y plantear la pregunta, o si queréis podéis plantearla en el chat, ¿vale? En la parte esta de preguntas y respuestas, podéis ahí plantear cualquier duda que tengáis y nada, estaremos pendientes para intentar resolverla sobre la marcha, ¿vale? Entonces, bueno, entrando en el concepto de principales incidencias adversas y dónde nos quedamos, ¿no? En la sesión anterior y un poco pues, refrescando de qué estamos hablando, ¿no? De qué son las PIAs y cuáles son los requerimientos aplicables. Bueno, pues aquí tenéis, ¿no? Una visión general de cuáles son los requerimientos normativos del reglamento de divulgación, ¿no? Entonces, en la normativa las obligaciones FDR tienen dos grandes bloques. Uno que tiene que ver con todo lo que es políticas y reporting y otro con todo lo que es la información a divulgar, ¿no? En los productos. Al final es una normativa de transparencia que lo que busca es, como su propio nombre indica, ¿no? Que divulgues cuál es la forma en la que estás, digamos, gestionando los riesgos de sostenibilidad y la forma en la que estás creando, ¿no? Tus productos sostenibles. Entonces, en cuanto a políticas y reporting, tenemos que ya lo comentamos en la sesión anterior, tenemos la necesidad de tener una política y un procedimiento de integración de riesgos ASG, que implica que las entidades tienen que elaborar esta política y tener un procedimiento de integración de los riesgos ESG en la toma de decisiones de inversión y publicarla en la web. Además, tiene que existir una coherencia de la política de remuneraciones con estos riesgos, es decir, igual que en la política de remuneraciones se tiene que alinear con riesgos de mercado, riesgos de contrapartida y demás, pues el riesgo de sostenibilidad efectivamente pues es un riesgo más, ¿no? Que también hay que tener en cuenta. Y por último, en cuanto a estas obligaciones de políticas y reporting, tenemos la que nos vamos a centrar hoy, que es todo lo que tiene que ver con la información sobre PIAs a nivel entidad. Como os decía, esto es obligatorio para entidades con más de 500 empleados, ¿vale? Y lo que tienen es que publicar de manera periódica una declaración de diligencia debida sobre PIAs siguiendo un modelo normalizado a partir de junio del año que viene, porque no se había aprobado la normativa de desarrollo y por tanto aún no teníamos digamos, ese desarrollo del modelo normalizado y las entidades lo que habían hecho era cumplir con el nivel 1 de la norma, es decir, cumplir con la obligación de tener bueno, pues cierta información, pero no esos indicadores que ahora veremos y ese grado de detalle. Con lo cual, bueno, pues el primer reporte lo tendremos en junio, el primer reporte con ese modelo normalizado que luego ya bueno, explicaremos en más detalle. Y luego aquellas entidades que no estén teniendo en cuenta PIAs deberán publicar en la web pues este hecho, ¿no? Se verán informar al mercado de que no tienen en cuenta PIAs y pues justificar el por qué no lo tienen en cuenta y si está previsto que estén en algún momento en concreto, ¿vale? Y luego, bueno, pues tenemos todo lo que es la información a divulgar periódica de los productos, que es tanto la infopre, que tienes que incluir en los productos información sobre si integras o no riesgos SG, sobre tienes o no en cuenta PIAs, los disclaimers que obliga el reglamento de taxonomía explicando al inversor que el producto pues, no tiene en cuenta los principios, ¿no? de inversiones medioambientalmente sostenibles del reglamento de taxonomía pues, también para que haya transparencia, ¿no? Y el cliente sepa que eso no se está teniendo en cuenta en su inversión, así como requerimientos de divulgación adicionales para productos sostenibles, que es lo que veremos cuando veamos los productos 8 y 9, ¿no? Que tienen un modelo normalizado de información precontractual que van a tener que dar como información adicional al folleto. Es un documento que es parte del folleto, ¿vale? Y luego tendríamos información periódica, que también los productos sostenibles no solo tienen esa información inicial, sino que también tiene una información periódica, lo mismo con los disclaimers y con la información de PIAs. Y luego existe una obligación de informar en la web de determinada información sobre los productos sostenibles, que ahí habrá a partir del 1 de enero que también colgar información adicional, que es, bueno, pues explicar, digamos, además de las fichas, digamos, de los anexos de sostenibilidad que van a tener los productos, también tendremos en la página web que tener un resumen, las entidades tendrán que tener un resumen de los diferentes productos sostenibles que tengan, pues explicar cuáles son sus características, cuál es la metodología de evaluación que utilizan, cuál es la información precontractual del producto, cuál es la información postcontractual, es decir, también hay unas obligaciones concretas de divulgación en la página web, ¿no? Esto un poco por repaso de lo que habíamos comentado en la clase anterior, ¿no? la sesión anterior y por bueno, pues contextualizar un poco de qué estamos hablando en cuanto a PIAs.
Pero ¿en qué consiste exactamente las obligaciones de PIAS o qué implica para las entidades? Se le cedo la palabra a mi compañera Maite Álvarez, también de FinRec, que nos va a explicar un poco más en detalle eso, qué son las PIAS, cómo se miden, ¿no? Y cómo estamos viendo que las entidades lo están haciendo en la práctica, dado que es verdad que este es uno de los puntos, ¿no?, que genera bastantes dudas, ya lo cuenta Maite, porque no hay un detalle muy elevado en la norma de cómo deben tenerse en cuenta estas PIAS, ¿vale? Bueno, encantada de saludaros. Mi nombre es Maite Álvarez, soy asociada principal de FinRed y vamos a ver concretamente los requerimientos aplicables a la consideración de PIAS, tanto desde un punto de vista más normativo, de qué pide la norma, como cómo podemos trasladar a la práctica esta obligación, porque en línea con lo que decía Úrsula, la norma no establece cómo debe hacerse esto en la práctica y por tanto pues entendemos que hay distintas posibilidades. Lo primero de todo, ¿qué son estas principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad, las conocidas como PIAS o PAIS también, por las siglas en inglés? Pues son aquellos perjuicios, son aquellas posibles incidencias o posibles perjuicios que nuestras inversiones pueden causar sobre los factores de sostenibilidad, sobre el medio ambiente o sobre la sociedad. Es un concepto distinto al riesgo de sostenibilidad. El riesgo de sostenibilidad, que se vio en la anterior sesión, es todo aquel acontecimiento relacionado con cuestiones medioambientales, sociales o de gobernanza que puede afectar negativamente al valor de la inversión. Es un concepto, por tanto, financiero que al final tiene un reflejo en el valor de la inversión. Las PIAS es cómo nuestras inversiones pueden perjudicar el medio ambiente y la sociedad. Las PIAS se miden a través de una serie de indicadores o métricas, a través de una serie de KPIs, que lo que hacen es pues valorar en función de si estos valores son positivos o son negativos, la probabilidad de que la inversión cause incidencias adversas. Es decir, si medimos, por ejemplo, la huella de carbono y vemos que una inversión tiene una huella de carbono con unos valores muy elevados, que está por encima o que está muy por encima de la media de su sector, pues tenemos pues un indicador de que aquí puede ocurrir una incidencia adversa, en este caso en el medio ambiente. ¿Qué es lo que persigue la norma? Pues que a través de estos indicadores podamos analizar las incidencias adversas, priorizarlas, porque puede haber algunas que son más graves o cuya probabilidad de ocurrencia es mayor, y estas PIAS se puedan gestionar y mitigar. Es decir, que nuestra cartera de inversiones, a través del análisis de estos indicadores, sea cada vez más sostenible. Estos indicadores se definen en el modelo normalizado que aplica para la consideración de PIAS a nivel entidad y se dividen en dos grandes bloques. El bloque de indicadores relacionados con aspectos climáticos y medioambientales y el otro gran bloque de aspectos sociales y de gobernanza. Luego, dentro de cada uno de estos bloques, vamos a ver que hay distintas familias de PIAS. Por ejemplo, dentro del bloque climático y medioambiental, las PIAS relacionadas con emisiones, biodiversidad, agua, residuos, etc. La consideración de PIAS, y ahora vamos a entrar en lo que es el detalle del requerimiento normativo, se puede hacer a nivel entidad o a nivel producto. La consideración de PIAS a nivel entidad va a ser obligatoria para determinadas entidades, concretamente para aquellos participantes en los mercados financieros que tengan más de 500 empleados o que sean matriz de un grupo de más de 500 empleados. Sin embargo, a nivel producto va a ser siempre opcional. Es verdad que, como veremos a lo largo del curso y como seguro que muchos de vosotros sabéis, la consideración de PIAS a nivel producto es algo que hace que el producto califique potencialmente para ser apto para las preferencias de sostenibilidad del cliente, pero es algo que es voluntario. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a centrarnos en la consideración de PIAS a nivel entidad.
la normativa lo que te dice es que aquellos participantes en los mercados financieros, que no asesores, solamente participantes. Es decir, participante es un concepto que asociamos siempre a fábrica. Una gestora de ICES, un gestor de fondos de pensiones, una aseguradora que fabrica un unit link o una entidad de crédito o empresa de servicios de inversión que gestiona carteras de gestión discrecional, desde el concepto un poco a grosso modo de participante en los mercados financieros, siempre que tenga más de 500 empleados o sea matriz de un grupo de más de 500 empleados, va a tener la obligación de tener en consideración las principales incidencias adversas a nivel entidad, que esto significa a nivel global para todos los productos que gestione. Por ejemplo, la entidad de crédito, si lo que hace es testar asesoramiento, gestión de carteras y RTO, pues RTO queda fuera porque el reglamento de divulgación no afecta al servicio de RTO. Asesoramiento tampoco entraría porque por asesorar no eres participante en los mercados financieros, y que entraría toda la parte de gestión de carteras. Entonces, para el total de carteras gestionadas de clientes de forma global, se deben considerar principales incidencias adversas. Si un participante en los mercados financieros no cumple estos umbrales de 500 empleados o de ser matriz de un grupo de más de 500 empleados, podrá tener en cuenta PIAs de forma voluntaria, pero no será algo obligatorio. Si bien por ser obligatorio o por hacerlo de forma voluntaria, la entidad tiene en consideración PIAs, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues tiene que primero desarrollar y aplicar una política de diligencia debida para la identificación, priorización y gestión de esas incidencias adversas. Esto sería un documento interno que, digamos, establece la metodología que va a seguir la entidad para la consideración de PIAs, y luego publicar en la página web una declaración acerca de, entre otras cosas, la política de diligencia debida y las principales incidencias adversas concretas del ejercicio al que se refiera la información. Además, el reglamento delegado de SCDR, lo que conocemos como los RTS, especifican concretamente cómo debe ser esta declaración, que aunque ahora lo veremos en detalle, pues va a tener que tener información, como decíamos, sobre las políticas de diligencia debida de la entidad, descripción concreta de las principales incidencias adversas y cómo éstas se han gestionado a lo largo del periodo, referencia y breve síntesis de las políticas de implicación, siempre y cuando las políticas de implicación se utilicen para lo que es la consideración de PIAs, y referencia a la adhesión o el seguimiento de códigos de conducta empresarial responsable y normas de diligencia debida y de reporte de información. Este sería el contenido de la declaración que establece el nivel 1 y que ahora veremos que se concreta en los RTS y que de hecho se hace a través de una plantilla normalizada que es común para todas las entidades. En el caso de que un participante en los mercados financieros no cumpla estos criterios y decida que no va a tener en consideración PIAs, lo que se debe publicar en la web es una declaración informando de esta circunstancia. No se va a tener en consideración PIAs, los motivos de esto y si en el futuro, en su caso, prevé tenerlas en consideración. Los asesores, por otra parte, no están nunca obligados. Entonces, lo que tendrán que publicar es si las van a tener en consideración o si no las van a tener en consideración, así como las razones para ello. El RTS también establece un contenido algo más detallado en el caso de que los asesores sí que vayan a tener voluntariamente en cuenta PIAs, que básicamente es información sobre cómo cogen la información de los participantes, la gestionan y procesan y así pueden seleccionar unos activos u otros a la hora de elaborar las recomendaciones de inversión. Es decir, la información va siempre, de los asesores van siempre muy referida a lo que publiquen a su vez las fábricas. Si pasamos a la siguiente diapositiva, lo que vemos es el contenido un poco más específico de esa plantilla normalizada de declaración de incidencias adversas, que va a tener una serie de secciones: resumen, descripción de las principales incidencias adversas
del periodo, descripción de políticas de identificación y priorización, políticas de implicación y referencia. Es muy similar a lo que ya decía el nivel 1, solo que ahora el RT se va detallando sección por sección exactamente qué es lo que hay que detallar. Además, importante, la declaración de PIAs se publica anualmente y antes del 30 de junio de cada año. Además, lo que te dice el reglamento delegado es que los datos de los diferentes KPIs para medir las incidencias adversas se tienen que obtener en 4 momentos del año distintos, concretamente una vez al trimestre, el 31 de marzo, el 30 de junio, el 30 de septiembre y el 31 de diciembre. Y lo que se hace a final de año, antes del 30 de junio, es publicar la media de estos 4 momentos. ¿Por qué? Porque al final la cartera pues, de una IFE o una cartera gestionada no tiene siempre a lo largo del año la misma composición, las inversiones pueden ir entrando y saliendo y lo que se pretende con esta obtención de información en 4 momentos distintos es poder recoger toda la composición de la cartera. En lo que respecta a los impactos, a las principales incidencias adversas que han podido ocurrir durante el periodo, la plantilla normalizada establece una serie de indicadores obligatorios y voluntarios. Y lo que se dice es que hay que reportar todos los obligatorios más uno de los voluntarios medioambiental climático y otro voluntario de la parte social o de gobernanza. Y luego cualquier otro indicador que la entidad considere que pueda ser relevante para el tipo de producto, el tipo de cartera que se está gestionando. Además, dentro de los indicadores, además de haber indicadores obligatorios e indicadores voluntarios, los indicadores se van diferenciando en función del tipo de activo concreto en el que estamos invirtiendo. Hay indicadores para la inversión en compañías, indicadores para la deuda pública y indicadores para la inversión en activos inmobiliarios. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver cada uno, un poco alto nivel, qué es lo que pide cada una de esas secciones. Pues, en la parte de resumen, nombre del participante en el mercado financiero, confirmación del hecho de que tiene en consideración PIAs, el periodo de referencia al que se refiere la información y luego un resumen de la información que va a venir a continuación. Y luego hay unos requisitos específicos de que no puede superar un determinado tamaño y de que tiene que estar pues, en la lengua oficial del Estado. Otra lengua oficial en el ámbito de las finanzas internacionales, que aquí pues, la verdad que estaría bien si los reguladores europeos detallan si efectivamente esto se debe publicar en inglés. Nosotros entendemos que esta lengua internacional en el ámbito de las finanzas, esta lengua habitual en el ámbito de las finanzas internacionales es el inglés, pero sí que estaría bien si se confirma que efectivamente, pues en el caso de entidades españolas, además de que esta declaración esté en castellano, pues debería estar también en inglés. La siguiente sección sería la específica de los diferentes indicadores. Habrá que completar para cada indicador los valores específicos, señalando además por cada indicador las medidas que se han llevado a cabo para la gestión o mitigación de esa incidencia durante el periodo de referencia y comparativa con PIA de años anteriores. En este primer ejercicio 2023, obviamente tendremos solamente la información del año 2022, pero progresivamente habrá que ir incluyendo comparación con años anteriores. La siguiente sección sería la relativa a las políticas de diligencia debida, que además de contar pues, cuál es esta metodología específica que la entidad utiliza para la consideración de PIAs, hay que incluir otra información, pues tipo fecha de aprobación de la política, marco de responsabilidades, fuentes de información utilizada, margen de error asociado a la fuente y a la metodología de información utilizada. Al final, pues es información muy detallada que muchas veces pues es difícil para las entidades poder explicar el margen de error asociado pues a su metodología. Al final son cuestiones muy detalladas. En el caso, por ejemplo, de que no haya datos específicos sobre un determinado indicador,
hay que explicar los esfuerzos que ha llevado a cabo la entidad para intentar obtener ese dato pues, de la propia compañía, de proveedores de datos, etc. La siguiente sección sería la referencia a la política de implicación y cómo la política de implicación se tiene en cuenta para la consideración de principales incidencias adversas. Y por último, como decíamos, referencia a la adhesión a códigos de conducta empresarial responsable y otros estándares internacionales. Además, la normativa habla de incluir un listado de indicadores específicos para medir cómo se tienen en cuenta o cómo se está alineado con estos códigos de conducta o estas normas internacionales. La verdad que a día de hoy, tanto por la información disponible como por el grado de dificultad que conlleva la consideración de PIAs, pues vemos que para las entidades son cuestiones bastante difíciles. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos un ejemplo, perdonad que pensaba que habíamos incluido el ejemplo de declaración, pero creo que debe estar en el anexo. La declaración de PIAs para los asesores financieros, es decir, para aquellas entidades a la hora de prestar asesoramiento, bien sobre instrumentos financieros o bien sobre productos de inversión basados en seguros, es algo distinta, porque ya no detalla tanto cómo tienes en consideración las incidencias adversas, sino que hace referencia a cómo utilizas la información que publican a su vez los participantes en los mercados financieros. Y concretamente, si a la hora de seleccionar unos productos y no otros para las recomendaciones de inversión, tienes en cuenta y analizas los KPIs específicos que han publicado los distintos participantes y la metodología específica que usas para determinar o para valorar los diferentes indicadores. En el caso de que el asesor no tenga en cuenta PIAs, como decíamos, simplemente en la página web habrá que decir que no se tienen en cuenta y una explicación o una justificación de los motivos. Además, esta información en la web tiene que estar bajo secciones específicas. En el caso de que se consideren PIAs, la sección de la web se debe denominar consideración de principales incidencias adversas en materia de sostenibilidad y, sin embargo, si el participante o el asesor no tiene en consideración PIAs, la sección de la web debe titularse específicamente no consideración de incidencias adversas en materia de sostenibilidad. Si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí vemos que la norma es bastante genérica, detalla mucho qué información hay que publicar, pero no concreta exactamente qué implica en la práctica tener en consideración estas incidencias adversas. Es decir, tú tienes que publicar tu metodología, tus fuentes de información, incluso hemos visto el margen de error, pero ¿qué hay que hacer en la práctica para poder analizar estas incidencias adversas y mitigarlas o tratar de gestionarlas para que cada vez sean menores? Bueno, pues lo que estamos viendo en las entidades es que las metodologías o los procesos de consideración de PIAs tienen 4 grandes apartados. En primer lugar, es necesario contar con la información para poder analizarla y así identificar posibles incidencias adversas y además priorizarlas. Esto es difícil porque aunque los proveedores de datos te dan información sobre toneladas de gases de efecto invernadero de ámbito 1, las entidades, normalmente los gestores, tienen que interpretar ese dato. Por tanto, únicamente es muy difícil no teniendo un comparable que tú puedas saber si ese valor de tu cartera es bueno, es malo, está alineado con la media del sector o no. Y por tanto, poder identificar si ahí hay una incidencia adversa y en su caso, cómo es de grave esta incidencia adversa. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que además de sacar tu dato de cuáles son las toneladas de gases de efecto invernadero, cuál es la huella de carbono, etcétera, etcétera, es muy importante de alguna forma obtener un comparable. Entonces, utilizar bien un índice de referencia, bien
crear una especie de cartera de referencia que utilizar como comparable para poder, como decíamos, saber si tu dato es un dato bueno, es un dato malo y por tanto si hay que actuar o no. Y además, si la medida de gestión o de mitigación debe ser pues más permisiva o más... perdonad, que Úrsula, no sé si estás justo, perdón, estás proyectando otra cosa. Bueno, y saber exactamente el tipo de medidas, si debe ser una medida pues más drástica o si puede ser algo más flexible. Entonces, esto está siendo un problema para las entidades, pero se está solucionando pues comparando, como decíamos, con un índice, con una cartera o al final con un dato que te permita valorarlo. Segunda parte sería, una vez que hemos identificado si hay o no incidencias adversas y las hemos priorizado, pues hay algunas que son más graves que otras, tenemos que actuar sobre esas incidencias adversas para gestionarlas y mitigarlas. Aquí lo que estamos viendo es que hay unas medidas que son más indirectas y otras que son más específicas. Medidas indirectas, pues, por ejemplo, el hecho de que la entidad esté integrando los riesgos de sostenibilidad ya es algo que contribuye a que las inversiones tengan menos incidencias adversas o que esto sea o que estas sean menos graves. O por ejemplo, si estamos en una cartera que invierte en ICES o en un fondo de fondos, el hecho de que estos ICES a nivel producto ya gestionen o ya tengan en consideración PIAs, hace que el global de la cartera indirectamente pues, esté gestionando y mitigando estas incidencias adversas. Pero luego hay otras medidas que van, digamos, dirigidas específicamente a tratar de mitigar un determinado valor negativo en un determinado indicador. Y aquí lo que vemos es que se está utilizando el engagement, tanto con las propias compañías emisoras del valor como con las sociedades gestoras, en el caso de que sea inversión a través de ICES, el seguimiento, es decir, poner este KPI y esta inversión bajo una revisión especial o una revisión más constante para ver si en un periodo de tiempo se subsana o no esta incidencia adversa, o otras medidas, como decía antes, un poco más drásticas, como es directamente reducir la exposición o desinvertir totalmente en un determinado activo si vemos que este activo es el que está causando este valor negativo en los indicadores. Esto es sobre el papel, también es relativamente sencillo, pero es muy difícil, por ejemplo, cuando estamos invirtiendo a través de ICES, porque al final, como es inversión indirecta, pues al final puedes tener un diálogo con las gestoras y puedes desinvertir o no en una determinada ICE, pero al final va a depender mucho de la cartera de inversiones que tenga la ICE en concreto y por tanto la consideración o la gestión de PIAs en este tipo de activos vemos que es más compleja. Una vez que se han identificado las PIAs y se han establecido las medidas específicas, es decir, pues en estos casos vamos a poner este activo bajo seguimiento, en estos otros vamos a hablar con los emisores o con las gestoras y en su caso en estos otros vamos a desinvertir en función de lo que se haya identificado en la fase 1, pues la tercera parte sería establecer una serie de controles y seguimientos sobre toda esta metodología, todo este proceso, que lo que estamos viendo es que son fundamentalmente controles de primera línea, aunque también luego con una periodicidad digamos más amplia estarían también los controles de segunda línea. Y por último, una vez que se ha realizado todo esto, que sería la pura gestión de las incidencias adversas, ya lo último sería la elaboración de este reporte normalizado, digamos, explicando pues, todo tu proceso. En este ejercicio, identificado estas incidencias adversas, hay que plasmar todos los indicadores y por cada indicador decir las medidas específicas que sean las medidas tanto indirectas como en su caso específicas que se hayan tomado a lo largo del
del ejercicio, y todo esto junto con el resto de información que pide la normativa, reportarlo y publicarlo en la página web. Por tanto, es cierto que la normativa no define cómo hay que hacerlo, tampoco hay criterio de los reguladores sobre cómo desearía que se hiciera esta consideración de PIAs, pero creemos, por los movimientos que estamos viendo, que pues esta sería una forma razonable de poder hacerlo. Adicionalmente, como decía Úrsula al principio, estaría también lo que es la consideración de PIAs a nivel producto. Es decir, esto lo estamos haciendo a nivel global, por ejemplo, para todas, como decíamos, todas las carteras de gestión discrecional que gestiona una entidad de crédito, o en el caso, por ejemplo, de una sociedad gestora, para todo el global de las IFES gestionadas por esta sociedad gestora, pero luego estaría el requerimiento específico de PIAs a nivel producto. Y aquí además la normativa ni siquiera define qué significa considerar PIAs, porque a nivel entidad sí que está claro que la consideración no es solamente un reporte, sino que implica una labor de mitigación y de gestión. A nivel producto esto no está tan claro, de hecho hay una pregunta específica de las ESAs a la Comisión Europea pidiendo aclaraciones sobre qué hay que hacer en estos casos concretos de nivel producto, si vale solo con analizar y reportar o si efectivamente hay que mitigar. Nosotros entendemos que la respuesta pues, debería ser similar a la consideración de PIAs a nivel entidad, es decir, que hay que mitigar / gestionar, pero es una cuestión que a día de hoy está en el aire. Y por mi parte, en lo que respecta a la gestión de PIAs, esto sería todo. Pasamos ahora... Maite, sí. Perdona, que creo que había una mano levantada. Ay, perdonad, que no sé porque si yo iba no lo veo. relacionada, PIAs. Antes de pasar... Perfecto. Creo que era... No sé si igual fue un error. igual ha sido que nos pasa a todos. Vale, perfecto. Pues pasamos, si os parece, al apartado específico de producto, tanto artículo 8 como artículo 9. Y aquí mi compañera Claudia, como decía Úrsula al principio, va a tratar todo lo que es el tema de posibles estrategias de inversión y luego abordaremos la parte más de regulación de qué información específica hay que publicar de esta tipología de producto. Eso es, fenomenal. Gracias, Maite. Gracias, Úrsula. Bueno, pues lo que vamos a ver en esta segunda parte de la sesión es continuar con esa parte del reglamento de divulgación en la que se hace por primera vez una clasificación de lo que se considera producto sostenible. Y más que crear una clasificación, ¿no? o que el regulador tuviese la vocación de crear una clasificación, lo que se establece son los criterios que aquellos productos que se clasifiquen bajo el artículo 8 o bajo el artículo 9 tienen que divulgar en relación a sus estrategias de sostenibilidad. Pues recordar esas dos clasificaciones, ¿no? o esas dos definiciones que hace el regulador acerca de lo que se considera producto sostenible. Recordemos que existe en los artículos 8, es decir, aquellos productos que promueven características sostenibles, y los productos artículo 9, aquellos que persiguen un objetivo sostenible. Recordemos que tradicionalmente tendemos también a hablar de los productos clasificados como artículo 6, que de nuevo no es una clasificación per se, sino que nos referimos a aquellos productos que integran los riesgos de sostenibilidad, los riesgos ASG, pero estos no condicionan la toma de decisiones de inversión o no persiguen unas características concretas o unos objetivos concretos. Por tanto, yéndonos a esa clasificación de productos, artículo 8 y artículo 9, y en concreto centrándonos en primer lugar sobre los artículos 8, el regulador hace esa definición de características medioambientales o sociales, si bien es cierto y un poco en línea con lo que comentaban mis compañeras anteriormente, sin entrar a detallar qué entendemos por características medioambientales o sociales o sin darnos un listado específico de cuáles son estas características. No obstante, para asimilar estas nuevas definiciones, esta nueva clasificación con lo que
el mercado, la industria de gestión de activos ya venía desarrollando de manera, digamos, autodidacta en el mercado, la propia regulación hace referencia a algunas estrategias que pueden servir para promover esas características medioambientales o sociales, que son las que veis en pantalla de Best in Class y exclusiones, que luego en concreto pues, entraremos en detalle. Con lo cual, en un artículo 8, la parte fundamental de la cartera, es decir, los activos que compongan esa cartera con carácter fundamental y mayoritario tendrán que ser activos que promuevan características medioambientales o sociales, pero también podremos tener una segunda tipología de activos que son activos con inversión sostenible. Estos activos, denominados como inversiones sostenibles bajo el reglamento de divulgación, son los que, luego entraremos más en detalle, son los que deben estar presentes en su totalidad en los artículo 9, que son aquellos que tenemos que definir unos objetivos concretos. Luego entraremos en el detalle para distinguir cómo, ¿no? o cuál es el criterio para distinguir si un activo promueve características o persigue un objetivo social o medioambiental, porque aquí sí tenemos una definición, aunque relativamente amplia, pero sí una definición más concreta sobre qué entendemos por inversión sostenible y en concreto cómo se vincula esto con distintas actividades económicas con un objetivo social o medioambiental. Visto este repaso breve, ¿no?, sobre el artículo 8 y el artículo 9, vamos a entrar ahí en detalle en cómo podemos traducir esto a estrategias prácticas, es decir, cómo podemos llevar a la práctica esa promoción de características sostenibles. Insistimos que el regulador no tenía una vocación de regular cuáles debían ser las prácticas bajo una estrategia u otra, sino establecer unos criterios mínimos de divulgación de transparencia que las entidades tuviesen que cumplir a la hora de definir esas estrategias sostenibles. Por tanto, dentro de una estrategia, artículo 8, ahí tenéis enumerados esas estrategias, metodologías que se habían establecido por el consenso de la industria, que son las estrategias Best in Class, Best Efforts y Best in Universe, que ahora comentaremos, también las estrategias de exclusión y también, insisto, esas inversiones sostenibles que son opcionales para los artículos 8, pero que siempre tienen que estar presentes en los artículos 9 y de hecho tienen que ser las únicas inversiones viables, ¿no?, o factibles bajo un artículo 9 con objetivo sostenible. Si nos adelantamos en la siguiente diapositiva, entramos ya en mucho más detalle en las diferentes estrategias que encontramos en mercado y que estamos viendo, ¿no?, en los últimos años, pues que las entidades están utilizando para materializar esas características sostenibles. Por un lado tenemos probablemente una de las más utilizadas, que es la utilización de ratings ASG agregados, es decir, la utilización de indicadores de scores agregados sobre las prácticas ambientales, sociales y de gobernanza de las compañías en las que invertimos o de los emisores en los que invertimos. Es importante recordar que los ratings ASG lo que miden es la gestión que hacen las compañías en relación a esos riesgos, a esos factores ambientales, sociales y de gobernanza a los que están expuestos. Es decir, un rating ASG en ningún caso nos da una valoración sobre la actividad económica o el sector en el que se encuentra englobado esa compañía. Únicamente nos da una valoración sobre las prácticas empresariales relativas a aspectos ambientales, sociales y de gobernanza. Estos ratings ASG se pueden materializar, como comentábamos, a través de diferentes estrategias. Tenemos una estrategia Best Efforts, Best in Class y Best in Universe, que veremos a continuación los diferentes perfiles o las diferentes exigencias que encontramos. El siguiente bloque que podríamos utilizar para aterrizar esa promoción de características es la aplicación de exclusiones. Es decir, si en el rating ASG lo que utilizábamos era un screening positivo por el cual invertíamos o premiábamos o seleccionábamos aquellos emisores, aquellas empresas que mejores prácticas en términos ambientales, sociales y de gobernanza presentan, en las exclusiones lo que vamos a hacer es un screening negativo. Es decir, vamos a definir cuáles son los criterios a partir de los cuales esos emisores, estas compañías no van a poder estar presentes en las carteras.
Luego veremos cómo las exclusiones pueden estar fundamentalmente materializadas, ¿no? o basadas en criterios puramente sectoriales, y aquí sí hacemos una evaluación de los sectores o las industrias y seguramente conoceréis pues, los principales sectores, ¿no? Objetivo de estas exclusiones, como son el alcohol, el tabaco, energías fósiles, pornografía, juego, etcétera, pero que responden puramente a una exclusión sectorial, o una exclusión que se denomina basada en normas y que finalmente se basa en esa potencial violación o no alineación con determinadas normas internacionales como derechos humanos, Pacto Mundial o las directrices de la OCDE. Un tercer bloque es lo que denominamos inversión temática sostenible. Y aquí es importante diferenciar que esta inversión temática sostenible, que cada vez es más presente en el mercado, para identificar aquella que es válida bajo preferencias de sostenibilidad, es aquella que se fija en las prácticas relativas a las compañías. Es decir, una inversión temática sostenible puede caer tanto en el ámbito medioambiental como en el ámbito social o incluso tanto ambiental como social. Pero, por ejemplo, lo que podemos encontrar bajo estas estrategias es la selección de compañías que promuevan características sociales en línea con la reducción de las desigualdades. Y, por tanto, yo aquí lo que estoy seleccionando son empresas de cualquier sector, de cualquier actividad, que tengan incorporadas en sus modelos de negocio, en sus políticas, en sus procedimientos internos, prácticas que garanticen la igualdad de género entre hombres y mujeres, que garanticen un porcentaje mínimo de mujeres en los consejos de administración, que garanticen un porcentaje mínimo de multicultura en sus empresas. En fin, una serie de indicadores que hagan referencia a las prácticas que desarrollan y no tanto a la actividad. Luego vamos a ver en concreto que cuando el criterio de selección está basado en la actividad económica de estas empresas, ahí podemos empezar a hablar de inversiones sostenibles, ¿vale? Y este es un poco el criterio fundamental que tenemos que distinguir. Aquí simplemente lo que vamos resumiendo es, dentro de esas estrategias best in class, lo que no marca el regulador es dónde tenemos que señalar el umbral para determinar qué es un best, es decir, si tienen que ser los 25% mejores del total del universo, o tiene que ser el 50% mejor, el 40%, eso es lo que tienen que marcar y señalar cada una de las entidades. Por lo tanto, aunque tengamos entidades que apliquen estrategias best in class, no todas ellas tienen que ser iguales porque pueden existir diferentes umbrales. Lo mismo ocurre si aplicamos una estrategia best effort, si aplicamos una estrategia best in universe. De hecho, y si pasamos a la siguiente diapositiva, otra de las dificultades que nos podemos enfrentar a la hora de aplicar una política best in class basada en un rating ASG son las diferencias, las divergencias que encontramos en los propios ratings ASG. Los ratings ASG no están regulados, no están basados en una normativa, siguen metodologías distintas en función del proveedor que ofrezca dichos ratings. Por tanto, a la hora de establecer esas características y, por tanto, utilizar el indicador de rating agregado, lo que tendremos que ver son las cuestiones subyacentes que están recogidas en ese rating ASG. Tendremos que saber cuáles son los indicadores medioambientales que están recogidos o las prácticas medioambientales que están recogidas en ese rating, cuáles son las prácticas sociales que están recogidas en ese rating para poder garantizar que hay una coherencia entre las características sociales o medioambientales promovidas y, en este caso, el indicador, ¿no? o la estrategia que vamos a utilizar para materializar las inversiones. Por tanto, aquí será importante, en función del indicador del rating utilizado, aterrizar, ser capaces de bajar a esas metodologías concretas para identificar qué cuestiones son las que se tienen en cuenta por debajo de estos indicadores. En cuanto a las exclusiones, en la siguiente diapositiva, aquí hay un resumen sobre las diferentes exclusiones que podemos aplicar. De nuevo, aquí no tenemos un listado de sectores que siempre tengan que ser excluidos o un criterio unánime sobre qué sectores, ¿no? se consideran que pueden ser excluidos, pero sí que de nuevo hay un consenso en la industria sobre ciertos sectores que habitualmente marcan, ¿no? esas líneas rojas. Tenemos el tabaco, el alcohol, el armamento, oil and gas, juego, etc.
¿Qué es lo que es importante? Evidentemente una estrategia de exclusión demasiado laxa puede nos resultar suficientemente ambiciosa para garantizar una promoción de características, con lo cual habrá que encontrar también ese equilibrio de una política de exclusiones suficientemente estricta para que realmente eso modifique el universo de inversión sostenible y suponga un condicionante a la toma de decisiones de inversión. Para ello se pueden utilizar diferentes prácticas, o bien hacer exclusiones sectoriales en términos globales, o bien hacer exclusiones en base al porcentaje de ingresos, por ejemplo, que deriven de determinadas actividades económicas. Más allá de las exclusiones sectoriales, perdona Úrsula, simplemente por matizar lo anterior y lo comentábamos, basadas en normas existen pues esas normas internacionales que marcan cuáles deben ser las prácticas o las buenas prácticas que deben desarrollar las compañías relativas a derechos humanos, Organización Internacional del Trabajo, cuestiones relacionadas con el medio ambiente, y en muchas ocasiones para hacer ese análisis o esas exclusiones basadas en normas lo que analizamos es el análisis de controversias, que es lo que vemos en la siguiente diapositiva. Sin entrar en detalle, las controversias, lo que nos ofrece en la siguiente diapositiva. Las controversias son aquellos eventos, aquellas cuestiones que ponen de manifiesto que las compañías no están actuando en base a unas buenas prácticas, ya sean medioambientales, ya sean sociales o ya sean de gobernanza. Y estos nos puede servir, estos sistemas nos puede dar un sistema de alerta sobre el potencial incumplimiento de esas exclusiones basadas en normas internacionales. Por último, si pasamos al tercer bloque de inversión temática, como decíamos, aquí lo que nos tenemos que centrar es en las prácticas que pueden tener un carácter social o medioambiental, como ahora veremos, que llevan a cabo las empresas en las que invertimos y que por tanto contribuyen a una temática concreta, social o medioambiental. Aquí vemos un ejemplo de, en este caso, pues un ETF que replica un índice que selecciona a compañías líderes en relación a determinados factores o KPIs de igualdad de género. A continuación tenemos otro ejemplo que se centra en cuestiones climáticas y esto nos sirve también para ejemplificar un poco el comentario que hacía Úrsula al inicio sobre esas reclasificaciones de algunos fondos a nivel internacional o algunos ETFs a nivel internacional de artículo 9 a artículo 8. En concreto aquí veis un ETF que replica uno de los índices climáticos que están recogidos en el reglamento de índices climáticos, en concreto al más exigente, ¿no? el alineado con el Acuerdo de París, que se clasifica como artículo 8. ¿Por qué se clasifica como artículo 8? Porque pese a que el conjunto de la cartera persiga un objetivo claro, que en este caso es un objetivo medioambiental de descarbonización, lo que se está evaluando no es la actividad económica de los activos subyacentes, lo que se está evaluando son las prácticas que están llevando a cabo las empresas en las que se invierte para reducir su huella de carbono en línea con los escenarios climáticos de París. Aquí, no obstante, y es un poco lo que recogemos, ¿no?, en la siguiente diapositiva, y estos han sido los comentarios y las declaraciones recientes que han hecho diferentes entidades, muchos productos que se habían clasificado como artículo 9 siguiendo el índice de referencia del Paris Align, porque reconocían que al perseguir un objetivo agregado a nivel cartera era suficiente para argumentar ese objetivo medioambiental que debemos perseguir en un artículo 9, precisamente al tener que cumplir, ¿no?, con esa normativa de nivel 2, teniendo que cumplir con la información que tenemos que desagregar y que ahora veremos para los artículos 8 y artículo 9, es muy difícil llegar a cumplirlo porque no se estaba cumpliendo con esa definición de inversión sostenible conforme a una actividad económica, sino que únicamente se estaba teniendo en cuenta un objetivo de inversión sostenible a nivel agregado. Por tanto, aquí estamos viendo también algunas pues interpretaciones algo distintas también en la medida en que pues, se van aclarando ciertas definiciones por parte del regulador. Si pasamos al siguiente bloque, Maite nos contará también los diferentes requisitos, ¿no?, en términos de información pre- y postcontractual. Así es, muchas gracias, Claudia. Nada, brevemente hacer un repaso de qué pide la plantilla normalizada de información, tanto precontractual como periódica, para los productos artículo 8, y plantear también un poco las dificultades que nos estamos encontrando
en la práctica, ya que al final la información que se pide es tan detallada que llega a condicionar sustancialmente la estrategia de gestión del propio producto o de la cartera. En primer lugar, bueno, esta plantilla tiene una serie de secciones que las entidades tienen que completar. La primera de ellas, si el producto tiene o no un objetivo sostenible. Es decir, aunque estemos ante un producto artículo 8 que lo que hace es promover características medioambientales o sociales, existe la posibilidad, como acabamos de ver, de que el producto tenga adicionalmente una parte que califique como inversión sostenible, que es, junto con la consideración de PIAs, otra de las características que hace que el producto pueda responder a las preferencias de sostenibilidad que en su caso manifiesten los clientes. Por tanto, si el producto, además de promover características, tiene un objetivo sostenible, hay que marcarlo, hay que detallar el porcentaje mínimo de inversión sostenible, es decir, el compromiso mínimo que va a tener ese fondo de que un porcentaje de la cartera esté siempre en inversión sostenible, pues que será el 5, el 10, el 20, el X que cada entidad considere. Y además hay también que detallar que ese objetivo es medioambiental alineado con taxonomía, medioambiental no alineado con taxonomía o es un objetivo social. Una vez que tenemos clara esta información y si es un producto que solo promueve o también que tiene inversión sostenible, la plantilla pregunta concretamente sobre la promoción de características medioambientales o sociales y obliga a detallar qué características específicas son las que promueve el producto y qué indicadores concretos se utilizan para medir esta promoción de características. Este es uno de los primeros problemas que nos encontramos, porque al final todas estas estrategias que estamos comentando realmente no se fijan en características concretas, sino que pretenden una consecución de una promoción de características o incluso un objetivo sostenible más a nivel global. Entonces, el hecho de que tener que detallar características concretas, pues es algo que al mercado le está costando bastante, porque por mucho que tú sigas estrategias que efectivamente tienen un sesgo de sostenibilidad muy marcado, es difícil, digamos, seguir solamente una variable. Por ejemplo, solamente busca reducir la huella de carbono o lo que busca es la lucha contra la desigualdad. Al final, llegar a este nivel de detalle con la información además que tenemos de las inversiones, que prácticamente pues, es muy poca, tanto a nivel ICE como a nivel activos en directo, pues es complicado poder detallar estas características concretas, así como indicadores específicos dirigidos a esta característica. Por ejemplo, en inversión a través de ICES, los indicadores que se suelen utilizar es el producto obligatoriamente en el que invierto tiene que ser artículo 8 o artículo 9. Pero claro, a día de hoy no tenemos información sobre específicamente qué características concretas o qué objetivo de inversión sostenible tiene una ICE. Por tanto, es muy difícil, digamos, que la gestión pueda dirigirse a la consecución de características o de objetivos específicos. Pero es verdad que en principio es lo que está pidiendo la normativa, que esta información se detalle. Además, en el caso de que el producto tenga un objetivo de inversión sostenible concreto, que es algo voluntario, pero si así se tiene, hay que redactar una serie de secciones específicas de información sobre ese objetivo. Concretamente, cuáles son esos objetivos concretos, al igual que las características, habría que detallar también cuál es ese objetivo, cómo las inversiones persiguen ese objetivo y luego toda la información relativa al principio de no cumplir un daño significativo. Que lo que dice la normativa es que se va a medir primero a través del análisis de incidencias adversas y segundo a través de la consideración
de las líneas directrices de la OCDE sobre empresas multinacionales y derechos humanos y principios rectores de Naciones Unidas. Entonces hay que describir cómo tienes en consideración estas vías y cómo estás alineado con estas normativas o principios internacionales para asegurar que se cumple el principio de no causar un daño significativo. Adicionalmente, si tenemos, si podemos, adicionalmente, si tenemos, como decía, objetivos sostenibles, hay que decir si esos objetivos son taxonómicos, medioambientales, no taxonómicos o sociales. ¿Cómo tiene en cuenta el producto financiero principales incidencias adversas? Pues también hay una sección donde hay que completar cómo se tiene en cuenta, hacer un breve resumen de cuál es esta metodología. Estamos, perdonad, en la diapositiva de periódica. Si pasamos a la anterior, que es la de pre, que yo creo que ha ido aquí un pequeño... A ver. Vale. Que se me ha saltado, pero no, ¿la veis ahora? ¿Ahora ves la? Aquí la pre, perdona, la que es que se me... Gracias. Perdona, que es que se me... que como son prácticamente iguales. ¿Cuál es la estrategia de inversión que persigue el producto? Aquí hablaríamos más de la estrategia de inversión desde un punto de vista puramente financiero, hacer un breve resumen. ¿Cuál es la asignación de activos prevista para el producto? Esto es muy importante porque donde se establecen los compromisos mínimos del fondo. Hay que decir qué parte está invertida en activos que promueven características y dentro de ellos qué parte es, en su caso, inversión sostenible, diferenciando a su vez entre, como decíamos, la inversión sostenible alineada con taxonomía medioambiental, no taxonómica o social. Luego, ¿qué porcentaje de inversiones están en otras? Otras son aquellos activos que, como decía Claudia, no promueven características, no tienen un objetivo de inversión sostenible, pero se utilizan efectos de cobertura, diversificación, gestión de la liquidez o son activos sobre los que no hay información de sostenibilidad. Hay también que especificarlo y además decir si se tienen en cuenta o no unas garantías mínimas en relación con estas otras inversiones. ¿Cuál es el porcentaje mínimo, en su caso, de inversiones medioambientales alineadas con la taxonomía? Este apartado se ha introducido para poder cumplir con las obligaciones que establece el reglamento de taxonomía, es decir, qué parte de la cartera está alineada con este reglamento, diferenciando entre actividades facilitadoras y actividades de transición y además haciendo cálculos en función de si se tienen o no en cuenta bonos soberanos. Este apartado solo sería aplicable en el caso de que haya inversión sostenible conforme a la taxonomía. Otro apartado relativo a si se ha designado o no un índice de referencia con información específica sobre cómo este índice es adecuado para medir la promoción de características, en qué difiere este índice de otro índice general del mercado, etcétera, pero solamente deberá completarse en el caso de que se haya designado un índice para esta promoción de características medioambientales o sociales. Y luego un último apartado de dónde puedo encontrar más información online sobre este producto financiero. Vemos, por tanto, que al final es tal el grado de detalle y las cuestiones sobre las que te tienes que pronunciar en esta plantilla y además todas ellas o la mayoría de ellas constituyen compromisos por parte de los gestores, por parte de las fábricas a la hora de gestionar el producto, que al final las entidades están siendo bastante conservadoras. Es decir, aunque un producto tenga un 10% de inversión sostenible, como en ningún caso puedo estar por debajo de ese 10%, porque 10% es mi compromiso mínimo, pues voy a poner un poquito menos para no pillarme los dedos. ¿Esto qué va a hacer? Pues que luego además la oferta de producto disponible para los clientes y a la hora de preguntar al cliente por sus preferencias de sostenibilidad sea bastante limitada por este enfoque prudente que están siguiendo las entidades, bien por la falta de información y porque es difícil llegar al nivel de detalle que se pide, y dos, porque al ser compromisos pues quieren tener cierto margen de actuación. La información periódica, es decir, la información precontractual,
perdón, precontractual, postcontractual, es muy similar, el formato es muy parecido, simplemente ya no serían los compromisos, sino que sería cómo se ha comportado este fondo en la práctica a lo largo del ejercicio. Y todo esto que he contado en la información pre que voy a hacer, pues oye, contar ahora cómo realmente se ha hecho en la práctica. Ha tenido un objetivo de inversión sostenible, aquí ya no son compromisos, entonces si el fondo ha mantenido a lo largo de todo el año una inversión sostenible superior a su compromiso, podría ponerlo porque esto únicamente ya es a efectos informativos. ¿En qué grado se han cumplido las características? ¿Cómo se han medido estos indicadores? ¿Cómo ha tenido en cuenta el producto PIA? ¿Cuáles han sido las principales inversiones? Detallando aquellas inversiones con mayor peso en la cartera a lo largo del ejercicio, qué medidas se han adoptado para cumplir con las características y cómo se ha comportado el producto durante el índice. Al final, realmente lo que es relevante o lo que es complicado es poder cumplimentar la plantilla de Infopre, porque al final esta va a ser siempre un reflejo de la precontractual con lo que se ha hecho efectivamente en la práctica. Pasamos, no sé si hay alguna duda de la parte de producto artículo 8, si no, pasamos a productos artículo 9 y doy la palabra a Claudia. Sí, aquí, si os parece, lo que os iba a proponer, como bueno, son las 5 ya y 10 y la sesión terminaba a las 5 y por no robaros más tiempo y ajustarnos al tiempo, lo que habíamos hecho era dejarnos un poquito más de margen porque la sesión próxima es únicamente de taxonomía. Entonces, bueno, pensamos que ahí, como éramos conscientes de que esta es un poco más justa, tenemos margen para digamos, tratar esta parte de artículo 9 con un poco más de detalle, si os parece, al principio de la próxima sesión, que será básicamente pues el explicaros un poco más de detalle, igual que hemos estado viendo y ha comentado Claudia, pues las diferentes estrategias, ¿no?, que estamos viendo en productos artículo 8, pues explicarlas también en la parte de producto sostenible, ¿no?, de producto artículo 9. Lo que es los normalizados sí que son, bueno, prácticamente iguales, lo comentaremos muy rápido, pero no tiene más historia, con lo que ha comentado ya Maite. Realmente el modelo es igual, simplemente que obviamente tendrás que dar información sobre los objetivos de inversión sostenible, que no tienes aquí, pero bueno, ahí sí que no hay gran diferencia, pero sí que en las estrategias, pues obviamente es diferente, ¿no? Una estrategia de conseguir promoción de características, ¿no?, que una estrategia de conseguir inversión sostenible, que es mucho más compleja, ¿no? Entonces, si os parece, por no alargarnos más del horario y no haceros estar conectados más allá de lo que teníais inicialmente previsto, este punto del artículo 9 lo tratamos al principio de la próxima sesión, que será ya después de Navidades. Podemos aprovechar para hacer un repasillo rápido de lo que hemos contado de 8 y contrastarlo con el 9 bueno, porque se me pasan las Navidades y por lo menos a mí en las vacaciones se me olvida un poco todo lo que he visto antes, y nada, y si os parece hacemos así y así no nos pasamos de tiempo, que ya, perdonad, nos pasa unos minutillos, y por no quitaros más, ¿vale? Así que nada, bueno, si os parece hacemos así, y nada, os deseamos que tengáis muy buenas Navidades, que no hablaremos con vosotros hasta después de las fiestas. Y nada, muchas gracias a todos, disculpad eso que nos hayamos pasado unos minutos, y volvemos en enero con más sostenibilidad. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.